El término filosofía procede de las palabras griegas, el vocablo griego philem, que por un lado significa amar, aspirar, y por otro lado sofía, que significa sabiduría. Entonces, en primer lugar, filosofía significa amor a la sabiduría, amor al poder que el hombre, el ser humano, construye para darse cuenta y saber cómo son las cosas, cómo es la existencia, para tener un dominio sobre su mente, un dominio que le permita entender el mundo, el sistema mundo. Y es un término que ha adquirido significados muy distintos con el pasar del tiempo. Al principio de la historia de la humanidad, la filosofía, desde los primeros filósofos, Sócrates, Platón, era diferente. Eran preguntas muy básicas, muy existenciales. Y con el tiempo la filosofía ha adquirido una connotación más empírica y lógica. Y ahí es donde nace y se desarrolla la filosofía más matemática. La filosofía que se emplea hoy en día en el sistema educativo, por ejemplo. Una filosofía más empírica, más que busca estudiar aspectos de la religión, aspectos de la matemática también, junto con la búsqueda de la verdad. ¿Por qué estudiar filosofía? Y esta es una pregunta muy importante que toda persona debería hacerse algunas veces en la vida. Estudiar filosofía es como estudiar la verdad. Todas las personas o alguna persona que esté pasando por un momento de reflexión, de introspección, de un momento de calma y de autoconocimiento, está haciendo filosofía, está estudiando filosofía y aprendiendo. Entonces hay muchas personas que tal vez no se dan cuenta que están aprendiendo filosofía porque tienen una mala concepción de este término. Tal vez no entienden lo que es la filosofía. Hoy en día cualquier persona puede tomar un curso de filosofía y lo puede hacer a través del internet, a través de un libro, a través de cualquier medio. Sin embargo, más que eso, estudiar filosofía es estudiar la verdad, estudiar la mente de la persona, sacar conclusiones, hacerse preguntas respecto a cosas existenciales que los filósofos desde el principio de la historia de la humanidad se comenzaron a realizar. Por ejemplo, Martin Heidegger, un filósofo muy importante en la historia de la civilización humana, se preguntó en algún momento ¿por qué hay algo y no más bien nada? Y esta es una pregunta absoluta, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Porque yo podría mirar el sistema mundo en el que estamos y preguntarme ¿qué pasaría si no hubiese este conjunto de ideologías, este conjunto de empresas, este conjunto de gobiernos que hay en el mundo? Y en vez de eso no hubiese nada, hubiese un conjunto de naturaleza, por ejemplo, incluso un conjunto de cosas que nos permitiesen vivir en paz, podría concluir una persona, nos permitiesen vivir tranquilos, nos permitiesen respirar, consumir las cosas de la naturaleza paso a paso sin el miedo a perderla. Entonces, los filósofos como Heidegger se hacían estas preguntas desde el principio, porque más bien pudo haber ocurrido que nunca hubiera aparecido el sistema mundo, es decir, no se hubieran generado los mercados, los gobiernos, no se hubiesen generado las religiones, la educación, el comercio, las guerras y todo eso, ¿cierto? Pudo haber ocurrido eso también, que no hubiese nada, que el mundo se hubiese quedado tal cual fue planeado desde la creación, desde un punto de vista más universal y religioso. Lo que sí sabemos es que estamos en un sistema mundo donde hay algo, ¿cierto? Hay un universo, hay un cielo, hay estrellas, hay unos planetas, sabemos que hay un conjunto, un sistema solar. Sin embargo, este sistema y universo perfecto, porque lo percibimos como algo perfecto, algo absoluto, algo que no se puede cuestionar, algo que
que es parte de la vida de nosotros y que tenemos muchas preguntas respecto a eso. ¿Cómo es el sistema solar? ¿Cómo es el universo? ¿Cómo es el conjunto? Es un mundo infinito, es algo infinito, ¿cierto? Infinito. El hombre, el ser humano, cuando digo hombre me refiero al ser humano en sí, se hace la pregunta fundamental, y es una pregunta que todos alguna vez se podrían hacer, algunos se la han hecho, otros no. ¿Por qué yo soy finito, yo me muero, y el universo sigue su curso? La vida sigue y yo me muero. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, es un ente finito. Hay un nacimiento y una muerte, ¿cierto? Y está viviendo en un mundo complejo y completo, en un mundo donde hay infinitud de cosas. Es un universo infinito, no sabemos cuándo va a terminar. El ser humano entonces es pequeño ante ese mundo, se siente como un pequeño objeto de un sistema. Y esto se los digo porque es una pregunta existencial. Cuando uno se comienza a hacer esa pregunta y cuando empieza a reflexionar sobre la finitud que uno tiene en el mundo y la pequeñez que tiene en este universo de cosas, uno entiende la pequeñez que posee ante tanta grandeza en el mundo. Uno entiende que es una pequeña parte de un puzzle tremendo que hay en un sistema mundo, una pequeña composición de todo un esquema que existe, y no es eso que antes pensaba, que era un ente pensante, importante y con mucha grandeza dentro de ese espacio-tiempo. Es una pregunta muy existencial, absoluta, que invita a la reflexión. Martin Heidegger decía: el hombre es un ser pequeño, el ser humano es un ser pequeño, es un ser finito, nace, se desarrolla y muere, experimenta. Autodestructivo, es decir, crea su propia novela de drama, crea su propia carencia, es carente, va creando su propia tumba. A medida que se desarrolla va creándose problemas, va acarreando muchas cargas y esas cargas terminan por autodestruirlo. A pesar de todo eso, a pesar de todo ese conjunto de finitud y de autodestrucción que un ser humano puede ir creando cuando no se da cuenta que lo está haciendo, tiene la grandeza de preguntarse ¿por qué hay algo y no hay nada? ¿Por qué hay un espacio-tiempo y no más bien nada? Y esta es una pregunta que no va a tener respuesta, porque ¿quién le podría decir, quién lo podría iluminar para decirle la respuesta? Es decir, ¿qué es lo que tú piensas que podría haber? Nada, simplemente nada, no hay un sistema mundo. ¿Por qué no podemos ser infinitos? Es decir, tenemos una finitud. Desde el cine, desde un cine bastante peculiar y muy interesante para el pensamiento, Woody Allen decía: el universo está en expansión, el universo se expande, el universo tiene esa característica de ir abriéndose. Entonces, al ir abriéndose, al ir expandiéndose, es imposible que alcancemos como seres humanos lo que tenemos que saber, porque el conjunto de ideas, pensamientos y verdades duras que nosotros podríamos absorber siempre van a estar en constante cambio y van a estar reestructurándose. Entonces nunca una persona va a aprender todo lo que tenga que aprender para poder entender la vida en sí. Por otra parte, Albert Einstein decía una famosa frase que es muy interesante: Dios juega a los dados con el universo. Es decir, Dios como ese ente universal perfecto, ¿cierto? A diferencia de los seres humanos que sí somos perfectos, pero carecemos de una mente perfecta, y eso nos impide ser perfectos. Dios juega a los dados, es decir, Él determina y Él va colocando las cosas en el universo para que se vayan alineando, cosas equilibrando, ¿cierto? Pero Woody Allen le responde: no es así, flaco. Dios juega a las escondidas. Y lo que está diciendo con esto
es que Dios está ausente de los terribles dolores que nos aquejan a nosotros. Es decir, Él simplemente no está presente en todo el conjunto de dramas que nosotros creamos, los problemas, la delincuencia, las guerras, el hambre. Somos nosotros responsables de todos los problemas que existen en la tierra. Es decir, nosotros somos los que creamos nuestra propia realidad y los que construimos el pensamiento. Y somos nosotros mismos que nos autodestruimos. Y no es un ente pensante perfecto que está determinando todo lo que nos está pasando. La muerte, por ejemplo, de todos los niños que se están muriendo de hambre en África, no es porque Dios esté ahí presente para que eso pase. Las guerras en Ucrania, la guerra en Rusia, no es Dios que está haciendo que eso pase. Lo que pasó en Auschwitz tampoco fue predeterminado por un ente superior. Somos nosotros, con el pensamiento, con la historia que nosotros tenemos, que fuimos creando ese poder autodestructivo que ha ido creando y procreando todas estas calamidades que aquejan a las personas y que cada vez hacen que esa finitud del ser humano sea más dramática. Bien. A partir de esto podemos entender que todas las expresiones sirven al hombre, al ser humano, para inmortalizarlo. Es decir, hay un conjunto de ideas que permiten que el ser humano pueda vivir tranquilo, sin esta pregunta y sin esta respuesta dolorosa. Es decir, el ser humano es finito. Un día se termina, se acaba, chao, hasta aquí llegamos y no hay nada más que hacer. Hay expresiones que le sirven al ser humano para poder sobrevivir y poder vivir en calma, sin tener que quejarse por esta idea existencial. El hombre entonces, el ser humano, al ser un ente con finitud, que tiene un límite, busca constantemente nutrirse de estas ideas y que le permiten tener esa ansiedad por ser inmortal, es decir, esa ansiedad y esa característica de que no le va a pasar absolutamente nada, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene ese temor, ¿cierto?, a esa muerte, porque en algún momento se han preguntado, las personas se preguntan, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Qué habrá después de cuando se acaba mi vida? Cuando me muero, cuando me enfermo, me puedo morir. Tengo temor a que me pase algo, o tengo temor a que a mi familia le pase algo. Se pregunta inconscientemente por ese límite, por esa finitud. Y todo el conjunto de vicios, de cosas que el ser humano hace en la vida, todo el conjunto de cosas que él hace para ocupar el tiempo, vicios, vamos a decir, un vicio es algo que se mantiene en el tiempo, que yo repito, pero de una forma inconsciente. Por ejemplo, el fumar, el beber, el salir, el viajar. Si lo hago constantemente y no soy consciente de que lo estoy repitiendo de una forma que yo no puedo decidir hacerlo, es un vicio. El comer demasiado es un vicio. Todas estas cosas que ver televisión también es un vicio. Todas estas cosas que el ser humano hace para ocupar el tiempo, para evitar pensar en lo que va a pasar, en lo que me puede pasar, en lo que podría ocurrir, para ocultar esa finitud, lo hacen sobrevivir. En sí lo hacen vivir en un mundo que él quiere evitar saber las cosas. Él quiere evitar tener que hacerse estas preguntas existenciales que se hacían los filósofos. Quiere evitarlo. Y con eso lo evita porque le ocupa tiempo, le ocupa espacio en el momento. Al ser un ente finito, un ente una persona, un ente pensante que piensa y que tiene un límite, se va angustiando porque llega un momento en que muere, que se le terminan las fuerzas, que va perdiendo la vitalidad, que va perdiendo la estructura del cuerpo y su mente también va creando otras ideas. Su cuerpo empieza a desvanecerse, empieza a tener más temores, empieza a desconocer y a funcionar de una forma mucho más mecánica, más lenta,
con muchas enfermedades, con muchos dolores tal vez. Entonces, a pesar de todo este panorama que yo les cuento, que es desolador, que es desalentador, la grandeza del hombre reside en que él entiende al fin y al cabo que va a morir, que muere, pero a pesar de eso, sigue viviendo en este sistema mundo, sigue creando cosas, inventando, estudiando, aprendiendo, experimentando, viajando, relacionándose con el mundo de una forma asertiva y una forma inteligente. Entonces, es un intento del ser humano para permanecer en el presente, porque el presente es el tiempo que le pertenece, a pesar de que siempre está pensando en el futuro, en qué va a ser mañana, o en el pasado, en lo que no pudo hacer antes. Por ende, nuestra forma de pensar es situada, es decir, es un pensamiento que se entiende que va a terminar en algún momento, que es un ser finito, que es un ser limitado, pero a pesar de eso no está pensando todo el tiempo en eso, sino que está pensando en otras cosas, en las cosas que lo distraen y le permiten sobrevivir, es decir, le permiten vivir una vida un poquito más entretenida, un poquito más divertida y no reflexionar sobre aquellas cosas que le pueden aquejar a todas las personas de la Tierra. Esto nos lleva a una reflexión profunda, una reflexión que nos va a llevar a entender de que hay un sistema mundo, ¿cierto? Hay un sistema mundo donde hay toda una estructura para mantener a la gente estupidizada o a la gente pensando en lo que ellos quieren pensar. Las plataformas, el conjunto de plataformas que existen para comunicarnos, el sistema educativo, estándar y todos los medios de comunicación lo que quieren entonces es mantener y colonizar ese sistema, esas mentes para que piensen lo que ellos quieren que uno piense y evitar de que uno tenga el tiempo para hacerse esas preguntas existenciales, que son preguntas que no tienen un atractivo para la comunidad, pero ese es un planteamiento que ellos colocan, ellos ponen, porque si todos los medios de comunicación se pusieran de acuerdo, en vez de pasar el cine, la televisión, los programas de farándula, etcétera, y se pusieran a hacer una televisión o una comunicación mucho más filosófica, psicológica, antropológica, en mucho tiempo estarían también colonizando a las mentes de las personas. Entonces los medios de comunicación funcionan así: sujetan a la persona, la acarrean y la llevan a pensar lo que ellos quieren que piense y no dejan que la persona piense lo que debiese pensar por sí misma libremente, que saque conclusiones. La mente de la persona es una entidad ilimitada, igual que el universo es ilimitada, puede pensar lo que se le antoje. Sin embargo, tiene ese componente subconsciente que permite que entre información de otro lado y se fije ahí. Entonces los medios de comunicación paralizan a la persona, hacen que la persona se convierta en un ente que piensa lo que los medios y todo el monopolio y el conjunto de cosas que están planificadas para difundir masivamente colonicen la mente de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se da cuenta, cuando uno se comienza a dar cuenta que ese programa de farándula, que eso que pasan en la mañana en la televisión, lo que es esa radio, ese canal de radio que transmite la misma información todos los días, que repite la misma canción y hace los mismos llamados a las personas, ese diario que comparte la misma portada, con la misma editorial, la misma tendencia, siempre ligada a algo del espectáculo, de la política, algo mediático. Cuando uno se da cuenta que esto me está estupidizando, me está paralizando, me está quitando tiempo valioso de mi finitud, de mi vida, es cuando la persona, el ser humano, comienza a entender su vida, comienza
su libertad, es decir, comienza a ser libre, es un ente libre, comienza a pensar, a decidir qué hacer por su vida, qué puede hacer para mejorar, qué puede hacer para aprovechar el tiempo. Ese es un momento crucial en la vida de una persona, el momento en que se da cuenta que todos los medios que gobiernan y colonizan al mundo están manipulando la información. ¿Para qué? Para entretenerte y mantenerte ahí, dormido. Es un momento crucial que no todos alcanzan en el mismo momento, porque ya vienen condicionados desde pequeños con las ideas que hay un medio comunicativo que comparte, que difunde, hay una herencia que mantienen, y bien, lamentablemente es una tarea que cada persona tiene que hacerla por sí mismo, tiene que darse cuenta por sí mismo, no debe ser algo impuesto por otra persona, sino que es algo que tiene que hacer conciencia libremente cada persona, decidir por sí mismo, darse cuenta de esto y tomar la decisión de apagar entonces todo ese sistema de cosas que me quieren meter en la cabeza, que me quieren colonizar, y comenzar a vivir en libertad. Ese es como un gran logro para el ser humano, que le va a permitir entender mejor su vida y la vida de todos.